Muy buenas a todos. Decía el Papa Francisco que el rosario es la oración que acompaña en la vida. Quizá por eso este mes de octubre, mes por excelencia del rosario, lo vivimos de forma más especial, más íntima, con más deseo, con más devoción de querer acercarnos e imitar a la figura de la Virgen María. Precisamente por ello queremos comenzar este programa acercándonos nuevamente a la Virgen del Rosario, en este caso desde la Plaza de Toros. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la última trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Seguimos avanzando en este mes de octubre que sigue con una gran e intensa actualidad cofrade, por lo que queremos empezar como cada semana repasando las noticias más importantes de los últimos días de esta semana. La Hermandad de Pasión ha vivido uno de los actos más esperados del 25 aniversario de la bendición de la Santísima Virgen de los Desamparados, como fue la Exaltación Extraordinaria. La cita tuvo lugar el pasado sábado en el Teatro Apolo y con el periodista Cristóbal Cervantes como protagonista, superando con creces las expectativas con una exaltación digna de los grandes en la materia, intercalando devoción, historia, fe y también testimonios. De esta forma, la Corporación del Lunes Santo se prepara ya sí para vivir el día grande en el que la sobrecogedora imagen que tallara Luis Álvarez Duarte, que ya se encuentra dispuesta en su paso de palio, se reencuentre con Almería este sábado 11 de octubre a partir de las 7 de la tarde en su procesión extraordinaria. La Hermandad del Rosario del Mar también ha celebrado uno de los días más importantes de su particular calendario al celebrar el triduo en honor a su titular Mariana, la Santísima Virgen del Rosario del Mar, obra precisamente también de Luis Álvarez Duarte y que era expuesta en un elegante altar de cultos ataviada magistralmente por Álvaro Abril. El triduo, al que han acudido decenas de hermanos de la corporación, ha sido predicado por don Juan José Martín Campos, quien se ha estrenado como párroco de San Juan y como director espiritual de la hermandad. La Hermandad de la Macarena también ha celebrado la función solemne en honor a su titular Mariana, en este caso de Gloria, la Santísima Virgen del Rosario, quien estuvo expuesta en solemne besamanos durante todo el día de su festividad, el pasado martes 7 de octubre, y al que acudieron decenas de hermanos, quienes se preparan ya para acompañarla en su procesión gloriosa por las calles de la feligresía, que también realizarán este sábado 11 de octubre desde las 5 de la tarde. Y en el programa de hoy retomaremos dos de los temas de la actualidad cofrade almeriense que comentábamos la semana pasada. En primer lugar, recibiremos en plató al nuevo hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes, José Siles, para conocer todos los detalles de la restauración que ha emprendido la hermandad sobre la imagen del Señor de la Oración en el Huerto y del ángel que lo acompaña en su paso. De igual forma, charlaremos de cómo se presenta la legislatura recién iniciada para la Corporación del Miércoles
Santo y del resto de asuntos que rodean la actualidad de la cofradía. Posteriormente también recibiremos al elegido como pregonero de nuestra Semana Santa, Daniel Valverde, para conocer cómo ha recibido esta noticia y cómo afronta el importante reto que supone pregonar la Semana Santa de Almería. Pues efectivamente tenemos por delante un programa interesantísimo que comenzamos hablando de la actualidad de la Cofradía de los Estudiantes, que como decíamos, ¿no? Si el mes de octubre viene intenso, también está viniendo este inicio de curso cofrade muy intenso para la Hermandad del Miércoles Santo, todo en primer lugar por el inicio de una nueva legislatura y por un proyecto muy importante que, aunque viene de la anterior legislatura, esa restauración del Señor de la Oración en el Huerto, sin duda es uno de los proyectos, de los objetivos más importantes que tiene esta legislatura, esta Junta de Gobierno, que, como digo, ha iniciado su trabajo hace tan solo unas semanas. Y precisamente para hablar de todo ello ya tenemos aquí en plató con nosotros a su recién instituido, podríamos decir, José, hermano mayor. Querido José Siles, muy buenas. Buenas noches, Javi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por la invitación. Digo de nuevo porque hemos tenido la oportunidad de charlar en alguna otra ocasión, no como hermano mayor de tu hermandad, José, que quería empezar preguntándote un poco por eso. ¿Cómo estás viviendo estos primeros días en los que ya está echando a andar esta legislatura? Pues mira, ahora es como que hemos entrado con pliés de plomo, pero de repente, claro, te encuentras con que con el tema de alargar la legislatura anterior había muchos proyectos que se habían paralizado. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la restauración del Señor de la Oración. Y fue inmediatamente tomar posesión del cargo y ponernos a trabajar una semana con otra, la restauración del Cristo. Hemos abierto la primera obra social del curso cofrade y seguimos ahí entrando con pies de plomo todavía. Vamos a adentrar un poquito, José, ahora hablaremos también de cómo se presenta esta legislatura para la hermandad, pero obviamente, como bien dice, esa restauración del Señor de la Oración es un tema tremendamente importante y que queremos conocer un poquito más para que también todos los cofrades, todos los almerienses sepan, ¿no?, cuál es la actualidad en este sentido. Entonces, quería preguntarte, José, para ir empezando a conocer este proceso de restauración, en primer lugar, ¿qué llevó entonces a la hermandad, a la anterior legislatura, a entender que la situación patrimonial o de conservación de la imagen tanto del Señor como del ángel, pues quizá no era la idónea y que por tanto sería conveniente plantear una restauración? ¿Cuál fue un poco esa situación en la que se encontraba la imagen? Pues mira, yo en la anterior junta era prioste general de la hermandad y es verdad que estos 2 últimos años estuvimos haciendo un estudio de las tallas, del mantenimiento, de conservación, un poco viendo sobre todo la Virgen. Es verdad que la pátina no estaba tan oxidada, todavía aguanta en el tiempo y de hecho en un futuro se mandará también a hacerle un repaso, pero es verdad que el Cristo sí lo demandaba un poco más. Cuando nos acercábamos a la capilla, tanto para el culto diario como para unos cultos, incluso la propia Semana Santa, pues nos habíamos dado cuenta de que la pátina estaba un poco oxidada. Había tornado un poco a un color verdoso y contactamos con varios restauradores que pasaron por allí por la catedral para echarle un vistazo a la imagen, hacer una valoración. Y el último de ellos, que es precisamente el restaurador que ahora mismo lo tiene en su taller, Julio Alcaraz, el granadino Julio Alcaraz, nos hizo una valoración de la talla. El Cristo, es verdad que nosotros, que era la imagen principalmente por lo que lo llamamos, no estaba tan mal ni de ensamblaje ni de policromía, pero es verdad que la pátina estaba un poco oxidada. Ya nos estuvo diciendo que Luis Álvarez Duarte daba una especie de lacas sintéticas que con el tiempo se oxidaban y simplemente por hacerle un poco una puesta al día. Pero es verdad que a la hora de revisar el ángel, que parecía que no estaba tan mal esa pátina tan oxidada, nos comentó que tenía una serie de grietas y tal que parecían un poco más alarmantes que las del Cristo y nos dijo directamente pues, que mandáramos el misterio entero para hacerle la puesta al día. Y de hecho ahora en el taller hará una serie de estudios, unas radiografías para ver cómo están los ensamblajes tanto de una talla como de otra, porque al ser de bloque de bulto completo no se ve el interior. Claro, y nada. Ya aprovechar, ¿no?, que las imágenes están allí para poder verlas con mucho más detalle, para aprovechar, entiendo, ¿no?, que si se encuentra algún otro desperfecto se pueda solucionar aprovechando, ¿no?, que la imagen del Señor, como bien dice, está ya en Granada, ¿no? Exactamente. De hecho, nosotros hemos puesto como fecha límite el comienzo de la Cuaresma para que el Cristo pueda estar aquí para los cultos. El restaurador nos ha prometido que estará un poco antes para después de Navidad, pero claro, para no pillarnos los dedos lo hemos dejado un poco más de tiempo.
precisamente por lo que pueda salir en este tipo de situaciones, porque luego la cosa se te alarga pues porque hay que hacer un estudio, hay que reparar algo más o sale algo más un poco con el trabajo que están haciendo, y por darle un poco ese tiempo prudencial, todo lo que necesiten para que la imagen tanto del ángel como del Cristo venga en perfecto estado de revista. Todo esto, como comentábamos, José, se comenzó a plantear en la anterior legislatura. Creo que por febrero aproximadamente se realiza ese cabildo extraordinario con los hermanos de la corporación. ¿Cuál fue también un poco la reacción de los hermanos ante este planteamiento de la Junta de Gobierno para restaurar a la imagen? ¿Qué transmitieron en aquel momento? Efectivamente, nosotros después de hacer el estudio pertinente que nos pasó Julio Alcaraz, los pusimos en el Cabildo de Hermanos de febrero de principios de año y los hermanos, verdad que no tuvieron ningún inconveniente, que lo vieron totalmente necesario. Es verdad que el Cristo y el ángel no se le hacía ningún repaso desde la restauración del incendio de la catedral, si mal no recuerdo, después de la Semana Santa del 96, y no se había valorado la talla. Es verdad pues, que los hermanos veían que el tono del Cristo no era el adecuado, no era el de finales de los 90 con el que vino otra Almería, y pues no se lo pensaron dos veces, dijeron que para adelante y dispuestos a afrontar un poco la puesta al día de la imagen. Tampoco es ninguna intervención de nada del otro mundo, no es nada urgente ni grave, pero sí un poco una puesta al día pues, para evitar esos procesos de cara al futuro. Entonces, de esta forma, las imágenes, lo comentábamos, ¿no?, en el programa de la semana pasada, ya se hizo una misa, se hizo un besamano especial para que los hermanos pudieran despedir, ¿no?, durante este tiempo a su titular y a la imagen del ángel, que de hecho estamos viendo en pantalla ahora mismo precisamente ese momento en la catedral de hace tan solo unos días. Entiendo entonces, José, que ya efectivamente las imágenes están en Granada. ¿Y cuál ha sido un poco la cronología de estos días en los que ya las imágenes están allí? ¿Cuáles están siendo un poco esos primeros trabajos que está realizando el restaurador Julio Alcaraz? Y en detalle un poquito esa intervención, que como bien dicen no es una intervención muy importante, pero para que conocer un poco mejor cuál está siendo o cuál se pretende que sea esa intervención. Efectivamente, pues nosotros nada más tomar posesión, inmediatamente a la semana fechamos la despedida del Cristo. Nosotros es verdad que somos una hermandad que cuidamos todo tipo de detalles en cuanto a los titulares. Y queremos darle la oportunidad tanto a los hermanos como a los feligreses de la catedral de poder despedirse, de tenerlo más cerca, pues porque no son ni una ni 2 semanas, son unos cuantos meses lo que el Cristo y el ángel va a estar fuera de la catedral, y bueno, un poco pues esa oportunidad de acercarse, tocarlo, besarle la mano y despedirse hasta esperemos su pronta vuelta. Inmediatamente esa noche se retiró del culto, salió de la catedral y el lunes a primera hora, con todas las medidas necesarias para el transporte, fuimos con una comitiva de hermanos que lo acompañamos hasta Granada, lo descargamos en el taller de Julio, que además es un taller que está recién mudado y prácticamente a estrenar el Cristo de la Oración para su puesta al día. Y nada, allí lo despedimos también, nos hicimos unas fotos con el Cristo, estuvimos hablando con Julio, nos estuvo poniendo un poco al día pues, de los plazos, cómo iba a empezar y tal. Y ahora precisamente empieza un poco ese estudio de la imagen, antes de meterle mano, por así decirlo, mal y pronto, de ver cómo está la talla y ver con cuál de los dos empezar. Hemos hablado que la imagen previsiblemente volverá después de Navidad, antes de Cuaresma, entre enero y febrero, en cuanto a esos plazos, pero también, José, no sé cómo habéis establecido, no sé si habéis hecho una comisión o habéis hecho un equipo de trabajo que pueda ir haciendo ese seguimiento de las labores. Imagino que Javi García, que iba a visitarnos en el programa, que finalmente no ha podido acompañarnos, le mandamos un saludo, por supuesto, al querido Javi, pero entiendo que la hermandad obviamente estará muy pendiente, ¿no?, de todo lo que se vaya haciendo. ¿Cómo va a ser también ese proceso de hacer ese seguimiento de las labores de restauración? Exactamente, la misma gente que contactamos con Julio, que de hecho fue el propio Javi como mayordomo que era de la anterior junta y se sigue manteniendo como mayordomo general de esta, aparte de otras funciones que tiene, de otras tareas, el equipo un poco más o menos o la comisión artística, por así decirlo, viene a ser más o menos el mismo. Yo es verdad que me he movido de prioste general a hermano mayor, pero seguimos siendo el mismo grupo de personas que lo controlamos, que hablamos con Julio y tal. Y de hecho, a lo largo de todos estos meses se irá haciendo un seguimiento de la restauración. Ya hemos hablado con Julio para la siguiente visita, que además necesita una serie de medidas para el tema de los casquillos, de las potencias, las hembras donde encajan y tal, porque seguramente se le sustituyen. Y tenemos a falta de fechar el día, tenemos más o menos prevista la siguiente visita y todas las cosas que necesita para seguir con la intervención. José, me decía antes también que la hermandad contactó con varios restauradores para establecer, ¿no?, el estado de la imagen. ¿Qué llevó también finalmente a elegir a la figura de Julio para que fuese él quien se encargara finalmente de la restauración?
Pues mira, nosotros contactamos con una restauradora y un imaginero de Granada. Lucía, no me acuerdo del apellido, perdón. Que además ya digo como una valoración previa del Cristo, un poco que no estaba tan mal en cuanto a estructura, en cuanto a sujeción de la policromía y tal, pero sí un poco nos dijo eso. La oxidación de la pátina y tal, que a lo mejor era lo más urgente pues porque estaba tornando un poco verdoso el color del Cristo. Después de ello nos hizo otra visita Ángel Asenjo, con el que tenemos muchísima amistad, además es un imaginero granadino que le tiene muchísimo cariño a la Virgen de la Esperanza, tenemos contacto con él. Y el anterior hermano mayor, Antonio Salmerón, pues le pidió el favor de que se acercara a la catedral, le echara un vistazo a la imagen y tal, también hizo un poco su valoración. Y finalmente contactamos en último lugar con Julio Alcaraz, porque tenemos muchísimos amigos en común, nos lo habían recomendado. Es verdad que las últimas restauraciones que ha hecho, en este caso para la Hermandad de la Cañilla, tanto del Cristo como de la Virgen, han sido impresionantes, que también son tallas de bulto completo, como le pasa al Cristo de la Oración, y esa ha sido un poco la referencia. Y es verdad que no nos lo pensamos dos veces, que se aprobó por junta, se le pidió el estudio de la obra, presupuesto, y nos lanzamos con él. Qué bien. José, ahondemos también un poquito en la legislatura. Ya hemos conocido muchos detalles de esta restauración, pero entiendo que más allá de este trabajo tan importante para la hermandad, habrá otros muchos objetivos, ¿no?, que tendréis en mente. Cuéntanos un poco cómo se plantea o cómo planteas como hermano mayor esta legislatura para la Cofradía de los Estudiantes. Pues mira, en cuanto a lo patrimonial, ahora que hemos empezado hablando con eso, lo primero que teníamos en el horizonte era la restauración del Cristo. Estaba aprobada y era una cosa más o menos inminente. Es verdad que nos hemos sentado un poco el equipo de priostía, de mayordomía, y el gran proyecto de la legislatura que queremos abarcar, si Dios quiere, y que en breve intentamos cerrar el contrato, porque ya está todo preparado para afrontarlo, sería la ejecución del techo de palio, que es como el gran proyecto, la obra más ambiciosa de estos 4 años y que necesita de su tiempo, porque una pieza bordada muy grande, la mano de obra necesita un poco su espacio-tiempo para poder llevarla a cabo y un poco el proyecto económico para poder afrontarlo de la hermandad, que sería el trabajo principal que queremos afrontar en estos 4 años. Luego, a lo largo de este tiempo, pues queremos poner también un poco el patrimonio al día. Es verdad que en este viaje que hicimos a Granada con Julio trasladando al Cristo, aprovechamos y fuimos a visitar a nuestro orfebre de cabecera, a Alberto Quirós, y le dejamos patrimonio para repasar, para ponerlo al día, nuevas obras que por ejemplo se estrenarán, que ya anunciaremos más adelante con la Vuelta del Cristo para él, y un poco poner en valor pues eso, la orfebrería del paso de palio, todo lo que utilizamos para el altar de culto y un poco poner eso al día también para su conservación y mantenimiento en el tiempo. No es poco, estamos precisamente viendo imágenes del pasado miércoles santo de la Virgen del Amor y la Esperanza en ese paso de palio que estáis trabajando muchísimo y que todos los almerienses estamos pudiendo disfrutar de verlo avanzar precisamente. Entiendo también que esa intención de seguir trabajando en ese techo de palio, quizá la pieza de bordado más importante, ¿no?, de las que faltan de este proyecto, es una garantía precisamente de que el proyecto avanza, que el proyecto sigue y que la pretensión es que siga siendo así, ¿no? Efectivamente, además este paso de palio es un proyecto que ha avanzado en muy poco tiempo, desde que la Junta, ya no la anterior, sino la de Pepe Luis Cantón antes de pandemia, cierra el proyecto de la remodelación del paso de palio, pues inmediatamente se reforman respiraderos, se bordan bambalinas laterales, se redimensiona toda la distribución del paso de palio porque se vuelve a proporcionar, porque la Virgen en el anterior tenía una anchura un poco desproporcionada y se perdía. Se reorganiza la distribución de la candelería y da más protagonismo todavía a la imagen. Y ya te digo, desde el año 2019 que se borda la bambalina frontal hasta el día de hoy es casi sin parar. Sí. Y si Dios quiere, esperemos no parar y seguir con el techo de palio. Qué bien, qué alegría. Más allá, José, también de lo patrimonial, ¿cómo se presenta también esta legislatura en el resto de ámbitos de la hermandad? Me comentaba esa obra, esa campaña social que ya habéis también iniciado con esas becas que utilizáis para ayudar a diferentes personas. Pero cuéntame también un poquito más sobre ese proyecto de legislatura, ese proyecto de hermandad, insisto, más allá de ese apartado patrimonial. Efectivamente, pues en cuanto a lo referente a caridad, nosotros tenemos un gran proyecto que nos diferencia del resto y además a mí me resulta muy emocionante, que es el tema de las becas de ayuda al estudio, que se abrió, si creo no recordar, el día 7 y se cierra el 21. Para todos los que quieran solicitarlo está abierto el plazo. Y fundamentalmente son 2 modalidades de beca. La beca Francisco Saizán, que está orientada a todos los niveles de enseñanza,
desde la educación infantil hasta el grado universitario. Y por otro lado, la beca Don Andrés Pérez Molina, nuestro primer conciliario en la Fundación de la Hermandad, y que hacemos un poco ahora extensible para que todos los que necesiten un poco esa ayuda, se le da fundamentalmente prioridad a los hermanos y gente del barrio de la cofradía, pero pueden solicitarla a todo tipo de personas. Y independientemente de ese proyecto de caridad, también abarcamos otros muchos, colaboramos muchísimo con la Asociación Española contra el Cáncer, que tenemos a la Virgen, que es patrona de la Junta Provincial. Colaboramos con distintas órdenes, por ejemplo, hasta este último domingo hemos tenido, nosotros hacemos 3 domingos de Casa de Nazaret cada 3 meses, que es también otra labor en la que la hermandad está muy volcada, y un poco seguir manteniendo, incluso incrementando esa labor de caridad. A lo largo de esta legislatura me gustaría que ese número de becas se incrementaran, ya no solamente en número, sino en cantidad, porque es verdad que me parece un proyecto que le da muchísima personalidad a nuestra cofradía y muy necesario para gente que lo necesita. Y bueno, en cuanto a lo social, es verdad que me gustaría una hermandad muchísimo más abierta, que todos los que quiera acercarse, independientemente de que de primera se haga hermano o no, que se acerque a conocer a la cofradía, que queremos una hermandad viva, una hermandad joven. De hecho, el 80% de mi junta de gobierno ha conseguido que sea gente joven y no me ha hecho falta suplicarle que entren a trabajar, porque además eran gente que ya estaba muy activa en los grupos de trabajo. Y eso es que me gustaría seguir creciendo el número de hermanos, que si al año hacíamos 30, 40 hermanos, que me gustaría que fuera el doble de cara al año que viene. Qué bien. Veía también, estamos viendo precisamente también imágenes de esa jura de la Junta de Gobierno, comentaba el tema de la gente joven y la Cofradía de los Estudiantes, creo, José, que es una cuestión muy importante. Me consta también que ya estáis trabajando con el propio grupo joven de la hermandad para que también comience este curso cofrade, y que parece que queda mucho, pero el mes de diciembre está a la vuelta de la esquina. Son muchos los preparativos que me consta que hay que tener en cuenta para llevar a cabo esos cultos de la Virgen del Amor y la Esperanza. Pero cuéntame también, ¿no? Hablabas de la Junta de Gobierno, para conocer un poquito más cómo has querido configurarla y que espero un poco también, ¿no? de esas personas que has elegido para acompañarte. Pues efectivamente, es verdad que alrededor de esta junta pasada había muchísima gente joven que trabajaba ya en los grupos de trabajo, tanto de priostía como redes sociales, como de caridad, como de muchísimos tipos. Y claro, coincidía también que volvía muchísima gente de estudiar fuera. Y claro, te paraba a pensar y dices que son gente muy activa, que ya tienen un bagaje dentro de la cofradía, que tienen una formación. Hay gente que tengo que está licenciada en Bellas Artes, en Historia del Arte, en Comunicación, en Magisterio. Que todo eso se puede transponer y se puede utilizar para una junta de gobierno. Y de hecho estoy contentísimo porque son gente muy formada que han entrado en las redes sociales y en el tema de la página web solo, en el tema de la formación, sobre todo litúrgica. Ahora en breve presentaremos un proyecto de formación y culto muy interesante para distintos grupos de la hermandad, tanto de confirmación como comunión, como acólitos, como incluso formación general para cualquier hermano que quiera apuntarse. Y lo bueno de esto es que la gente joven viene muy motivada, viene muy ilusionada y claro, ahora mismo se quieren comer el mundo. Espero que dentro de 2 años, de 3, sigan igual con esa misma actitud. Pero es verdad que eso también es lo emocionante de esta Junta de Gobierno, que todo el mundo entra con muchísimas ganas de trabajar. Son muchos de los que he reciclado de la Junta anterior, lo he querido cambiar de Diputación precisamente para que no entren cansados, que también entren un poco con esa ilusión, con nuevas actividades, nuevas tareas. Un aire fresco, ¿no? A la hora de... Exactamente, y un poco que se note eso también en la cofradía, invita a la gente a participar también. Una persona que también está en tu Junta de Gobierno como teniente es Antonio Salmerón, que venía siendo hermano mayor. En este sentido entiendo también, José, que la figura de Antonio, que lleva bastantes años también al frente de la hermandad, y no solo al frente, sino en otros puestos de la cofradía, entiendo que también para ti es muy importante, ¿no? Encontrar en Antonio ese apoyo para continuar con esta línea de la hermandad, ¿no? Efectivamente, yo de hecho cuando di el paso adelante, que tuve que darle muchísimas vueltas, lo primero o de las primeras personas con las que me reuní fue con Antonio, y le pedí el favor de que siguiera de teniente hermano mayor, porque yo es verdad que había trabajado independientemente de la priostía, yo cubría muchos ámbitos de la hermandad en otras diputaciones. Pero todavía me faltaba ese bagaje para terminar de pasar por todas las áreas que él sí tenía. Yo le dije sobre todo que me sirviera de bastón en este primer año para darle una vuelta al curso cofrade, y una vez que yo viera todo lo que no había visto hasta ahora o que no había tocado, pues porque mis funciones eran totalmente distintas o ajenas a otras diputaciones, pues un poco pasar ellas también, o lo que hiciera falta, pues tenerlo también de apoyo. Es verdad que él no se lo pensó en un primer momento, me dijo que sí, y ahí lo tengo de apoyo también. Qué bien. Pues, José, ya para ir terminando, me gustaría también que comentásemos, que nos pongamos la vista un poquito más al futuro en esa Semana Santa, el próximo miércoles santo.
cómo se presenta también en este sentido para esta legislatura la estación de penitencia de la cofradía, la puesta en escena, la presencia de la cofradía en la calle, sí, con respecto a los últimos años, que se pretende también seguir mejorando en esa línea. Pues mira, es verdad que acabamos este último año muy satisfechos con el Miércoles Santo, a nivel de banda, a nivel de cuadrilla, a nivel de cortejo. Los diputados acabaron muy contentos con el trabajo que se hizo en la calle, porque además sacar los 2 pasos de estudiantes a la calle es una tarea muy complicada, ya no solamente por el número de gente que pone en la calle, sino por la cantidad de compromisos que, por ejemplo, tiene el palio en la calle. Desde recibirlo por las puras, hasta cantarle las dunas, concurso de saetas. No recibe la Hermandad de la Soledad en su parroquia, no recibe la Hermandad de la Cena como Hermandad Hijada en San Pedro. Entonces, claro, todo eso es tiempo que te resta, y es verdad, en el itinerario. Es verdad que este año se cuadró bastante bien, no hubo ningún tipo de problema, casi al 100% se cumplieron horarios, y un poco vamos a seguir trabajando sobre ese proyecto. Es verdad que todavía está en la mesa el futuro de la carrera oficial con esto de las obras del paseo, y estamos un poco esperando a ver qué sucede para terminar de atar hilos, pero un poco seguir sobre esa línea. Estuvimos muy contentos con el trabajo realizado el pasado Miércoles Santo y queremos seguir por esa senda. Decía, lo de la carrera oficial, precisamente tanto la Cofradía de los Estudiantes como la Hermandad del Prendimiento, que salen desde la catedral, se suma una dificultad más, un añadido más a la hora de configurar este recorrido. Como bien comentan, los últimos Miércoles Santos parece que se ha encontrado una buena línea de desarrollo, pero efectivamente entiendo que precisamente vosotros estaréis viendo y esperando esas noticias de la carrera oficial casi con más interés que nosotros, que estamos también muy pendientes para contárselo a todos los almerienses. Exactamente, porque además es nuestro gran hándicap para la Hermandad de la Catedral. Nosotros es verdad que echamos en falta, a diferencia del resto de cofradías, esa recogida del cortejo, que claro, una cosa que te coarta la propia carrera oficial, porque la gente del propio barrio o los feligreses no pueden seguir el paso hasta las puertas de la catedral. Y eso es verdad que lo echamos un poco en falta, que tanto el barrio como los hermanos que no participan y los devotos no participan del cortejo, los devotos de las imágenes, que puedan acompañarlo hasta el último momento. Y también tengan esa oportunidad, al igual que el resto de cofradías de Almería. Pues querido José, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a comprender mejor y a explicarle a todos los almerienses pues la actualidad que está viviendo la Cofradía de los Estudiantes, una actualidad creo que muy emocionante, muy intensa, y que, como te he comentado en alguna ocasión fuera de cámara, que deseando que vaya todo genial, que podáis ir desarrollando todos los proyectos que tenéis en mente y que son seguros muy fructíferos para el mundo cofrade almeriense y obviamente para la Hermandad de Estudiantes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, nos vamos rápidamente a publicidad y enseguida volvemos para seguir hablando de todo lo que está ocurriendo en el mundo cofrade de Almería, que no es poco. No se vayan. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente.
Bien, pues estamos ya de vuelta, continuamos con el programa y en esta ocasión, como decíamos al principio, recibimos en este caso en plató a un amigo, un hermano de devoción, que tengo que decir, como es el nombrado pregonero de nuestra Semana Santa 2026. Querido Dani Valverde, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, Dani. Sabemos que bueno, las agendas son apretadas, además ahora con el encargo que se te ha hecho entiendo que todavía más. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, pues para comentar, Dani, una noticia que si para los cofrades ha sido una alegría, no me quiero imaginar para ti cómo has vivido ese nombramiento como pregonero de nuestra Semana Santa. Bueno, muchas gracias a ti y a tu equipo, al que aprovecho también para felicitar por el magnífico trabajo que estáis haciendo para contar lo nuestro, que es tan importante y que es lo que sucede en los pregones, contar lo nuestro. Pues muy ilusionado, la verdad, porque bueno, que he soñado muchas veces verme en ese atril del Teatro Apolo, pues cuando te llaman y te confirman que efectivamente este es el año en el que eso, si Dios quiere, va a tener lugar, pues muy ilusionado. Al final es para mí un regalo tan grande como inmerecido el poder hablarle a la ciudad, cantarle a la hermandad y a la Semana Santa almeriense, esa que tanto vivimos, que tanto queremos, y por lo tanto pues me llena de ilusión el pensar solamente en ese momento. Yo creo, Dani, que ha sido de las noticias, de los nombramientos que más alegría, como decía antes, nos ha despertado a los cofrades. ¿Cómo has sentido también el cariño de eso, del mundo cofrade almeriense, que ha vivido esta noticia casi como si fuese un familiar el que ha sido elegido? Pues la verdad que desde que se publica la noticia he recibido muchísimos mensajes de cariño por parte de mucha gente, evidentemente por los familiares, los amigos. José Ángel, el pregonero del año anterior, año pasado, o de este año que estamos todavía, no hemos llegado a 2026, que me llamó el primero cuando se enteró de la noticia, con la elegancia, la cortesía y el buen hacer que le caracteriza. Y he recibido muchísimas llamadas, la verdad. He palpado ese cariño de la gente, insisto, al igual que el regalo del pregón, pues absolutamente inmerecido. Aquí uno es un cofrade más. Pero bueno, siempre es muy satisfactorio, ¿no? que la gente te muestre su alegría y que la comparta contigo en estos momentos. Ya que has mencionado a José Ángel, le vamos a dar un saludo que siempre nos hace llegar, que sigue el programa, que está atento a todo lo que ocurre en Almería. José Ángel, un saludo para ti. Y continuando, Dani, me gustaría que comentásemos un poco también desde cuándo empiezas tú con esto de los pregones, porque todos tenemos en la cabeza que sin duda, y en este sentido hablo también un poco desde la opinión, era una de las grandes voces en este sentido de nuestra ciudad y han sido múltiples los que has venido realizando. Pero para que también los espectadores puedan conocer un poquito más de dónde viene este inicio, ¿no? Tuyo con los pregones, cuéntanos, cómo fue aquello de empezar a pregonar, en este caso a hermandades de nuestra Semana Santa. Pues yo soy malísimo para las fechas, tengo muy poca memoria, no sé si afortunado o desgraciadamente. Empecé con alguna presentación de cartel, de la Hermandad del Resucitado, y luego pues llegó el pregón de Macarena. El pregón, yo llegué con mucho miedo a ese pregón. Al final pues estaba en mi casa con mi hermano, tú bien sabrás lo que es esa sensación. Y cuando me subí a aquel atril, ahí en el presbiterio de San Ildefonso, disfruté tantísimo de aquello, del cariño de la gente, de poder contar mi devoción Macarena, mi devoción al Señor de la Sentencia, de la manera en la que yo entendía que debía hacerlo, y aquello supuso vamos a llamar un antes y un después, sin que hubiera habido un gran antes ni que esté habiendo un gran después, ¿no? Pero sí es cierto que aquel fue el primero y las primeras veces marcan mucho. Luego ya han llegado otros tantos, el pregón del costalero, una exaltación a gracia y amparo en Los Molinos, el pregón de la Hermandad de Pasión, en Roquetas también he tenido la oportunidad de hacerlo, la Hermandad de los Dolores, a Rosario el Rosario de Regiones de Portacelli, que no quiero dejarme ninguno, insisto. Y bueno, pues la verdad que es un género que creo que es muy propio, es decir, tenemos que defenderlo porque al final es la manera de contar lo nuestro, nuestra manera de contar lo nuestro. Esto se puede contar desde muchas vertientes, desde el periodismo, desde la literatura, pero el pregón es una forma muy particular de contar nuestra Semana Santa, nuestra vivencia, nuestras devociones. Y bueno, pues
me metí en esto y la verdad que disfruto escribiendo y que se pase nervios y el día del pregón es un día, por lo menos al principio, un tanto difícil. Se disfruta mucho compartiendo lo que tú sientes con tus cofrades, con tu hermano. ¿Cómo planteas tú, Dani, a la hora de escribir un pregón? ¿Cómo es un poco esa primera vez que te sientas, que comienzas a escribir? ¿Cómo es un poco tu forma de comenzar a escribir este pregón? Que, como bien dices, es un género muy particular, me atrevería a decir también que muy personal por la persona que lo escriba, pero como también comentaba, como gran defensor de este género que sabemos que eres, ¿cómo es esa forma en la que tú planteas ese inicio, ¿no?, de comenzar un pregón? Pues yo procuro al principio conformar una estructura que al final acaba por no parecerse en ocasiones a lo que originalmente se concibe, ¿no? Y luego voy escribiendo sin orden. Es decir, yo nunca he empezado un pregón si es que empiezas con un poema de inicio, con hacer el poema, la salutación y a partir de ahí empezar a escribir, sino que lo hago de una manera, vamos a llamarle, desordenada. Yo estoy ya escribiendo este pregón del 2026 y yo tengo cosas escritas que ahora mismo tienen encaje en la estructura, pero no un encaje en el orden que el pregón tendrá al final. Y bueno, pues ahí a la hora de escribir hay momentos muy agradables, que las cosas ves que fluyen y disfrutas, y otros momentos de mucha oscuridad. Lo compartirás conmigo, que el papel en blanco da mucho miedo, y hay noches que te pones a escribir y dices, pues llego aquí 2 horas y media y esto no está fluyendo, ¿no? Pero bueno, en el cómputo global se disfruta mucho. Yo escribo así, de una manera desordenada al principio, cogiendo las ideas que yo creo que pueden encajar en la estructura que he planteado y luego, evidentemente, pues se le da la forma que uno quiere que tenga. Incluso he cambiado pregones en las puertas de la iglesia. He llegado a escribir cosas en la puerta de la iglesia antes de entrar a hacerlo, vaya. Adentrándonos un poquito más también, Dani, yo personalmente no sabría qué responder a esta pregunta, pero ¿qué te resulta más fácil? ¿Escribir sobre tus devociones, sobre lo que más conoces, o quizá sobre esas hermandades que, conociéndolas, pero que, bueno, por devoción, por fe, no estás tan cerca? ¿Cuál es también un poco ese proceso? Porque, insisto, se puede pensar que lo más fácil es escribir sobre lo que uno conoce, pero no tiene por qué ser así. Hablar de los sentimientos es difícil también. Es difícil. Hablar de los sentimientos es difícil y en ocasiones hablarle a los que tú entiendes que sienten lo mismo que tú. Efectivamente. Entonces, pero sí creo que hablar de lo que uno conoce, porque lo ha vivido, porque lo ha tenido en la cuna, siempre es algo más sencillo que llegar a contarle a esos hermanos de otras hermandades, de otros pueblos, como pudo ser en el caso de Roquetas, por ejemplo, cómo tú ves desde fuera esa hermandad o esa Semana Santa o esa imagen en concreto, ¿no? Yo creo que si tuviera que elegir, escribirle a lo tuyo, lo preferiría, ¿no? Creo que es más sencillo, sí. También, Dani, insisto, ¿no?, conociendo un poquito más sobre cómo enfocas esa forma de escribir tus pregones, ¿cómo también planteas la forma en la que te diriges al que te escucha? ¿Intentas hacerlo desde tus vivencias? ¿Intentas hacerlo desde lo que puedes entender que esa persona vive? Más allá de lo que venimos comentando, ¿no?, de si tú también lo vives o si lo ves desde un punto de vista más lejano. ¿Cómo es también esa manera en la que tú intentas interpelar a la persona que escucha el pregón? Pero es diferente, si se hace para una hermandad con la que tienes vivencias, con la que has compartido momentos, vida de hermandad en definitiva, pues siempre puede entrar en algunas parcelas, en algunos jardines que esos hermanos han regado contigo, ¿no?, y conocen bien. Y eso siempre resulta sencillo. Cuando al final llega a un sitio a pregonar a una hermandad, a una Semana Santa que desconoce, pues aquello empieza a tornarse en descriptivo, ¿no? Tienes que contar lo que has visto y bueno, es verdad que los pregones se alimentan mucho mejor cuando hay vivencias, cuando hay contacto, cuando hemos compartido algo, ¿no? Yo en Pasión, pues cuando estuve, por ejemplo, tenía ciertas vivencias ahora tendría algunas más, de luego, pero tenía vivencias con la hermandad. En Macarena, pues estaba muchos años saliendo detrás del Señor de la Sentencia, luego como costalero, y tenía cosas dentro. Yo cuando vivo la Semana Santa, cuando participo de ella, trato de llevar un diario en esa escasa memoria que Dios me ha dado y voy acumulando
esos momentos que luego en un momento dado puedo contar. Pero, bueno, pues como digo y como decía antes en la anterior pregunta, pues depende del escenario donde se plantea. Hablábamos antes de empezar, Dani, sobre el cómo has vivido la Semana Santa en estos años, y tenía aquí apuntado que la has vivido como músico, la has vivido como costalero, la vives también como nazareno, incluso como comentarista de radio con los compañeros de Onda Cero. Te voy a preguntar primero cómo la vives hoy, cómo es tu Semana Santa de hoy, y ahora también te preguntaré cómo ha sido o cómo te ha ido haciendo entender la Semana Santa todos esos lugares desde los que lo has podido vivir. Pero como digo, cuéntame un poco cómo vives actualmente tu Semana Santa. Bueno, la Semana Santa, la mía actual, ya en familia, ya tampoco es como era hace años, ¿no? Ahora afortunadamente pues tengo mujer, dos hijos preciosos con los que compartir todas estas cosas y enseñarles o mostrarles el camino para que ellos luego puedan avanzar. Pero mi Semana Santa, bueno, actual, yo tengo la enorme fortuna de ser el fiscal del palio de la Virgen del Consuelo, con lo cual paso un Jueves Santo al lado de alguien muy especial, ¿no? que me roba la mirada durante muchas horas de la noche. Y luego, bueno, pues el resto de la semana trato de estar en todos los sitios que puedo, que no es fácil. Este pasado lunes santo también pues estuve con la Hermandad de Pasión como costalero con la Virgen de los Desamparados, con la que esperemos disfrutar también mucho el próximo sábado, en ese aniversario tan especial que están preparando los hermanos de Olivero. Y bueno, pues como decía, estar en los máximos lugares posibles, en esos puntos que siempre son especiales en la Semana Santa, y de una manera muy, muy especial, pues con la Virgen del Consuelo y mi miércoles santo con el Señor de la Sentencia de la Macarena, donde puedo verlo. Como decía Dani también, ¿qué visión tiene de la Semana Santa de Almería? No solo desde el Prima, desde el que la puedes disfrutar hoy, sino también, como decía, ¿no? Desde todos los sitios en los que la has podido ir disfrutando a lo largo de estos años. ¿En qué momento crees que se encuentra nuestra Semana Santa? Bueno, nuestra Semana Santa, como se ha dicho aquí en numerosas ocasiones, en las tertulias, es una Semana Santa que está en construcción. A veces queremos llegar a la meta antes de tiempo. La Semana Santa es una Semana Santa muy joven, a pesar de tener hermandades que puedan tener títulos de antigüedad que le dan origen hace muchos años. Pero la Semana Santa, tal y como nosotros la entendemos y como la venimos entendiendo en las últimas décadas, es realmente joven. Entonces, bueno, pues tenemos que entender que hay que avanzar. Creo que en ocasiones vivimos por encima incluso de nuestras posibilidades, lo cual denota muchísimo trabajo y esfuerzo por parte de los cofrades y los hermanos que la hacen posible. Pero tenemos que ser conscientes de esa juventud. Y sí creo que tenemos un gran potencial. Hay hermandades y hermanos con un enorme valor y proyección de futuro que llegarán a ser muy grandes, pero claro, tienen que pasar los siglos. La pátina del tiempo, esta que siempre hablamos, tiene que pasar por las hermandades para que sean instituciones sólidas, grandes, importantes dentro de una Semana Santa y por supuesto dentro de una ciudad. Pero bueno, yo la veo siempre con los ojos de la esperanza, ¿cómo no? ¿Crees que está de alguna manera en su mejor momento, Dani, la Semana Santa de Almería? Bueno, yo creo que todo esto hay que contextualizarlo. Yo que soy muy aficionado al toreo, se habla ahora de si este torero o aquel del escalafón actual es el mejor torero de todos los tiempos, en el fútbol. Hay que contextualizar las cosas. El toreo del siglo XXI en el que estamos no es el toreo del siglo XX, porque han cambiado muchas cosas. Pues en la Semana Santa ocurre lo mismo. La sociedad actual no es la sociedad de hace 30, 40 años y por tanto las posibilidades que tiene la hermandad de crecimiento ahora no eran las que tenían hace 30, 40 años. Quizá en ocasiones el valor de las personas, valor en el sentido no de capacidad, sino de ser atrevidos, de no tener miedo a nada. De las personas aquellas que nos legaron lo que hoy tenemos, pues también es diferente. Creo que los tiempos están para algo y hay que contextualizar las situaciones. ¿Estamos en la mejor Semana Santa? Pues estamos en una Semana Santa, como digo, en crecimiento, magnífica en muchísimos aspectos, con margen de mejora en otros, pero hay que reconocer también la labor de esas personas y la situación o cómo situaron a las hermandades aquellos cofrades de los años
80, de las dificultades de los 70, de todo este tiempo pasado, que gracias a ese esfuerzo y a ese no mirar atrás, sino siempre hacia adelante, nos han legado, como digo, y nos han traído hasta aquí con una herencia que debemos cuidar y conservar. Ahondemos también un poquito, Dani, te voy a pedir que te mojes un poco, que entremos un poquito, vamos a intentarlo. Decías, ¿no?, que hay muchas cosas que se están haciendo muy bien y otras que tienen su margen de mejora, ¿no? Me gustaría saber, desde tu perspectiva, cuáles son esas cosas que consideras que actualmente se están haciendo muy bien en nuestra Semana Santa. Bueno, pues se está haciendo muy bien en muchas parcelas, por ejemplo, el crecimiento patrimonial. Creo que en numerosas hermandades se está poniendo el ojo en aquello oficio, aquellos artesanos que verdaderamente van a aportar un patrimonio de un enorme valor de cara al futuro. Es decir, se trabaja bien, con pies de plomo, sabiendo que lo que hacemos valdrá de cara al futuro, ¿no? Eso es un punto positivo, como digo, en muchas hermandades. Luego creo que tenemos también pues esa proyección de la que hablaba. Tenemos los cofrades de Almería o los que están en el gobierno de las hermandades, tienen aspiraciones importantes y se crece. Macarena, con su casa de hermandad. El esfuerzo de Macarena para poner en pie esa casa de hermandad tal y como se ha concebido, eso es para quitarse el sombrero. Mire, hay muchos puntos positivos que debemos mantener, ¿no? Creo que se está creciendo, los números también así lo acreditan, ¿no? El número de nazarenos, el número de costaleros en innumerables cuadrillas. Es decir, hay un boom al que la Semana Santa también está contribuyendo y también se está sumando, ¿no? Y luego hay elementos que tienen evidentemente margen de mejora, ¿no? Yo creo que la configuración de los días en Almería debe tener algún ajuste. Creo que la carrera oficial, que por ejemplo fue algo que se comentó el año pasado y en años anteriores, pues no se ha acabado de consolidar y bueno, habrá que esperar a que terminen las obras para ver cómo queda todo y entonces sentarse y conformar una carrera oficial que sea del agrado de todas las hermandades y que contribuya a mostrar la Semana Santa en la ciudad como debe, ¿no? Bueno, si nos pusiéramos a analizar, nos llevaría esto muchos programas, el ver qué parcelas tienen margen de mejora. El número de nazarenos, por ejemplo, si es algo que debíamos de tratar de aumentar, cuidando al nazareno. Inculcar incluso el sentido de hacer esa estación de penitencia. Claro, que no se convierta en un mero disfraz, por hablarlo de alguna manera, ¿no? Sino que desde muy niños entendamos que vestir el hábito nazareno de hermandad tiene un valor enorme. Y que eso sea algo que se vaya heredando en sucesivas generaciones, ¿no? Son tareas que están pendientes. Para ir poco a poco, Dani, terminando esta entrevista, ha hablado del Señor de la Sentencia, ha hablado de la Virgen del Consuelo, y me gustaría también que profundizásemos un poco, ¿no?, en la parte devocional de tu historia cofrade, ¿no? Empecemos por la Virgen del Consuelo, lo hablaba y te veían los ojos ya que te cambiaban cuando mencionabas lo cerca que vives tu Jueves Santo de ella. ¿Qué es para ti la Virgen del Consuelo? Bueno, para mí la Virgen del Consuelo es la madre que tenía fuera de casa cuando era niño. La Virgen del Consuelo está en San Agustín, esa ha sido mi parroquia desde niño, allí me bauticé, me confirmé, me casé y ha sido la madre que hemos tenido siempre cerca, ¿no? Y por tanto pues representa muchísimo. Ella bien sabe de mi alegría, de mis dudas. Esas manos encierran muchas cosas de todo un barrio, ¿no? Pero mías también. Y bueno, pues evidentemente una madre muy, muy especial, ¿no? También tengo la del martirio, que lo hemos comentado antes, ¿no? Mis raíces paternas están en la Alpujarra granadina, en Ujíjar, y allí hay una virgen, que es la Virgen del Martirio, es patrona también de la comarca, y bueno, tengo una especial devoción porque efectivamente estas cosas se calan o se empapa uno de ellas cuando es niño. Y yo desde pequeño he estado alrededor de esa iglesia, en la Plaza de las Flores, y por tanto, pues otra referencia devocional que tengo ahí, Mariana. Y en este caso también, Dani, mencionabas, ¿no?, el Señor de la Sentencia, también una imagen importantísima para ti. Y en este sentido, cuéntame también, ¿cómo entiendes cómo vives esa devoción hacia el Señor? Pues esa devoción, que es mi devoción cristífera, por llamarle así, ¿no?
Me llegó a través de la música. Yo estaba muchos años detrás del Señor de la Sentencia y empecé a establecer un vínculo con él muy especial. Y entre marcha y marcha, pues, hablábamos. Y la verdad que mi devoción al Señor es muy importante, muy importante. Pues querido Dani Valverde, solo nos queda, habiendo conocido un poquito más sobre ti, sobre tu perspectiva, sobre tu historia cofrade, tu historia también como pregonero, solo nos queda disfrutar del próximo Domingo de Pasión. Me alegra además que nos hayas comentado que ya has empezado a escribir algunas estrofas de ese pregón. Y decíamos también antes de empezar, la alegría que me ha dado también conocer esta noticia, no solo por el aprecio personal, sino también porque, como venimos comentándole a los espectadores, vamos a poder disfrutar de ese pregón en directo aquí en La Última Trabajadera, en Interalmería Televisión. Y como se suele decir en estas cosas, Dani, ya queremos que llegue ese día. Yo sé que todavía queda mucho que disfrutar y que procesar, pero nosotros ya queremos que llegue. Yo espero que tarde en llegar porque hay mucho trabajo por delante. Pero nada, muy agradecido por tus palabras, por tu cariño y espero yo también que lo podamos disfrutar juntos. Será una presión añadida el hecho de que estén las cámaras de Interalmería allí encima de ese coqueto escenario del Teatro Apolo. Pero bueno, como decía al principio, muy ilusionado, muy contento y muy agradecido a todas esas muestras de cariño como la que tú acabas de poner aquí sobre la mesa por esta designación a la que espero humildemente corresponder. Seguro que sí, Dani, muchísimas gracias y que disfrutes muchísimo de este proceso que tienes por delante. Nosotros nos despedimos ya, agradeciéndoles como siempre porque nos hayan acompañado un jueves más aquí en Interalmería Televisión para seguir conociendo todo lo que ocurre en el mundo cofrade almeriense, que no es poco, siguen siendo muchas las noticias que queremos comentar y por ello solo nos queda comentaros que nos acompañáis la próxima semana, el próximo jueves, aquí en Interalmería Televisión para seguir conociendo todo lo que ocurre en el mundo cofrade de Almería. Hasta entonces.